territorio nacional. Iniciamos a partir de este momento una nueva edición de esta revista de noticias Tele15. En la primera parte, como es habitual, comentar las principales informaciones que están en las primeras planas de los medios de comunicación y que interesan a la nación dominicana. Entre los temas hay uno que quizás no está muy destacado, pero es una reacción de un funcionario del gobierno importante a la huelga que se ha realizado en San Francisco de Macorís. Es el ministro de Interior, el buen amigo Chu Vázquez, a quien le enviamos un afectuoso saludo, un gran amigo de este programa, en el sentido de que cada vez que le convocamos viene a conversar con nosotros. Pero el amigo Chu Vázquez reacciona ante esa protesta y señala que es organizada por los políticos, por los partidos políticos, financiada por los partidos políticos. Creo que se equivoca. Creo que comete un error. Es una reacción que es muy clásica, por cierto. Generalmente en los gobiernos, cuando hay protestas populares, se las atribuyen a los políticos. Sin embargo, aprovecho este aspecto para señalar lo que yo he señalado en otros momentos, en anteriores gobiernos, caso del de Danilo Medina, por ejemplo, que también en todos los gobiernos hacen huelgas y protestas. Ese es el sistema democrático. No importa quién gobierne, si alguna comunidad, algún sector, algún sindicato o grupo de presión entiende que hay asuntos que no les están atendiendo sus demandas o se siente inconforme, entonces acuden a las protestas, marchas, huelgas, en fin. Entonces esto tiene varias aristas. Y yo siempre he dicho que cuando hay ese tipo de huelgas, o sea, siempre hay el aspecto político. Aquí nada se hace sin que sea permeado por lo político. Pero hay lo siguiente. Se supone que un partido político llega a gobernar para desarrollar un programa que ha ofertado al elector y que cuando llega al poder tiene que comenzar a desarrollar ese programa para cumplir con las promesas que ha hecho. Se supone que la prédica de los partidos que aspiran a llegar al poder es oír el corazón, poner el corazón, como dicen, el oído en el corazón del pueblo, atender los requerimientos públicos, en fin, de la sociedad. Pero los partidos cuando llegan al poder tienden a perder ese lazo que inicialmente tienen con el pueblo, que les da su voto para que lleguen al poder, y comienzan entonces a desprenderse y alejarse de esos sectores populares. Sucede aquí y en cualquier parte, y lo hemos visto una y otra vez. Pero hay lo siguiente, que es lo que yo he criticado. Se supone que en las comarcas, en las comunidades, en las provincias, municipios, las comunes, por ejemplo, hay ahora es mujeres, pero puede ser gobernador. O sea, hay una gobernadora o gobernador que representa al Poder Ejecutivo, que recibe un presupuesto, pequeño, mediano, grande, no sé, pero que sus funciones son políticas, es la de atender los asuntos vinculados con el gobierno. Y se supone que una gobernadora, en este caso, que son mujeres, tiene que estar en contacto con todos los sectores de esa pequeña sociedad donde ella representa al Ejecutivo. Y que tiene que tener informaciones, contactos, cuáles son los requerimientos, las demandas, las expectativas. Si va a haber una huelga, ¿por qué razones se están planteando una huelga? Para entonces ella canalizar ante el Poder Ejecutivo, ante los organismos públicos, que esas cosas se puedan resolver, que sean atendidas, por lo menos que haya diálogo con esos grupos para explicarle. No se puede ahora porque el presupuesto no alcanza, pero prometemos que el año pasado en el presupuesto lo vamos a poner. Se negocian, se socializan las cosas, pero eso no se hace. También esos funcionarios locales se aíslan cuando no tienen a veces enfrentamiento entre ellos por razones políticas y grupales. Eso sucede aquí, sucedía mucho en el gobierno anterior y yo hice varios comentarios al respecto. Ahí están los resultados.
aunque influyeron muchos factores. Pero, ¿qué hace el senador? Por ejemplo, el caso de San Francisco de Macorís. ¿Qué alega las organizaciones que han hecho esa huelga? Que ya plantearon otra huelga para el 1 y el 2 de marzo, que pudiera desactivarse si el Poder Ejecutivo, si el senador, si los diputados, si el síndico, si es del mismo partido y los regidores, si la gobernadora, si los dirigentes de ese partido de San Francisco estuvieran unidos, trabajando por esa comunidad, con una agenda, en contacto con los grupos populares, oyéndolos, tratándolos, canalizando sus inquietudes, esas huelgas no se dieran. Falta ese trabajo que no se está haciendo. Esa huelga anunciada, ¿qué dicen las organizaciones que están en eso? Vamos a hacer una nueva huelga el día 1 y el 2 de marzo en San Francisco de Macorís por el olvido, por la demagogia, porque no nos atienden, por la inflación. O sea, las demandas. ¿Por qué esas cosas no pueden dialogarse? No puede ser la respuesta del ministro de Interior, que tiene una responsabilidad directa porque es que maneja las gobernadoras, por ejemplo. ¿No tenía Chu Vázquez la información de la gobernadora de San Francisco de que había esa inquietud popular, de que las demandas eran esta y aquella, para mover desde el Estado una reacción que fuera de contacto, de soluciones posibles, de promesas, hasta se puede hacer incluso firmadas por las comunidades y las autoridades, que eso se va a hacer, la carretera, el puente, aquello? Lo que falta es el trabajo. Hay políticos que lo que están en búsqueda, en atender a sus asuntos personales, pero no trabajan en las cosas que tienen que trabajar, ni lo hacen de manera coordinada. Todos los que pertenecen al grupo, al gobierno en el poder, porque cada quien anda por su lado. ¿Cómo es posible que en San Francisco, gobernadora, senador, diputados, síndicos, regidores, dirigentes del PRM, etcétera, no hayan podido llegar a un acuerdo y solucionar el tema de una huelga en San Francisco de Macorís? ¿Qué pasó ahí? Que son los políticos los que están financiando. Esa no es la reacción, esa no es la solución. Hay un despiste ahí. Entonces, cada vez que se haga una huelga en una comunidad que no la están atendiendo, son los políticos que la están moviendo. Una expresión que se ha usado siempre. Es como un escape, una justificación. No es correcto. De manera que estamos advirtiendo y llamando a que se reflexione en torno a esto y de que se coordinen mejor, se trabaje mejor en atender los reclamos de las comunidades. Hacer realidad ese eslogan, muy demagógico por cierto, y muy popular de los políticos de nosotros ponemos el oído en el corazón del pueblo, que suena muy bonito, pero que cuando aterriza y vamos a la realidad, no es cierto que eso se cumpla. Eso es una primera parte. Bueno, otro tema que ya se ha conocido, que el Poder Ejecutivo ha enviado al Consejo Económico y Social sus ideas para un proyecto de modificar la Constitución. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. En la República Dominicana hemos sido muy alegres en las reformas constitucionales. Y la mayoría se han hecho por interés político. Se dirá, bueno, siempre hay un interés político en las reformas constitucionales, sí es verdad, pero aquí es en primer plano el tema de la reelección, que ha sido un elemento que ha complicado mucho el quehacer nacional. Pero recientemente lo hemos visto, ¿no? Todo lo que eso provoca. Y segundo, que estar modificando la Constitución por cualquier idea que surja debilita la institucionalidad y la propia fortaleza de la Constitución. Por eso los países que tienen constituciones
muy firmes, tradicionalmente una carta magna que rige la vida de ese país y es muy respetada. Son constituciones que se modifican poco. Se hacen enmiendas porque las sociedades no son rígidas, tienen una dialéctica, se modifican y las leyes tienen que ir previendo esas cosas, la Constitución también. Pero es la ley madre que debe modificarse lo menos posible y que las leyes adjetivas y otras disposiciones vayan organizando y arreglando los códigos, en fin, pero respetar la Constitución, la idea es que tenga un conjunto de principios fundamentales que sean los que precisamente tracen las normas, las pautas de las demás leyes que se hagan al influjo de ese mandato constitucional, de esa idea de la Constitución, de ese planteamiento de la Constitución. Pero el gobierno, el presidente Abinader, en su planteamiento de combatir la corrupción, lograr mayor transparencia e independencia fundamentalmente en la figura de la Procuraduría General de la República o de las fiscalías, la figura del fiscal principal, que es el Procurador General de la República, había prometido presentar un proyecto de reforma constitucional porque esto debería estar fijado en la Constitución, las nuevas normas de cómo elegir y establecer cuáles son los mandatos para una nueva figura y una independencia del Procurador General de la República. Entonces, en ese sentido, ese es un aspecto del proyecto que se ha enviado para ser discutido en el seno del Consejo Económico y Social. La idea es que el procurador sea designado por un periodo de 6 años. La idea de 6 años es para que supere el periodo de 4 de un partido político. O sea, que no tenga nada que ver, que el que sale no puede hacer nada y no tenga que ver con el cambio político. Y el que llega ya encuentra ese procurador escogido. La forma de escogerse no está establecido, no sé cómo se haría. Está planteado que también se elimine la participación del procurador fiscal en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que eso es correcto porque está planteado que se le cambie la denominación, que sea fiscal general de la Nación. Y un fiscal general de la Nación no tiene por qué estar en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque es otro aspecto de toda la estructura de la justicia. Eso me parece correcto. Está también el tema en la propuesta de reforma constitucional de la unificación de las elecciones. Vamos a escuchar qué opinan los partidos políticos, porque esto va a ser sometido a debate. Vamos a escuchar las diferentes observaciones. Yo no le veo... Hay argumentos a favor y en contra de separar las elecciones o de unificarlas. En un país pobre como este y donde las elecciones suponen tanto gasto, impresionantemente tanto gasto, quizás la unificación ahorre muchos recursos al país y mayor tiempo a estar en la politiquería y en los asuntos electorales, que distrae mucho el tiempo y la mente para estar en lo principal, que debe ser la producción de riquezas para la nación dominicana, trabajar para echar este país hacia adelante. En la política se gasta mucha energía y mucho dinero politiqueando este país, eso tiene que corregirlo, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues eso entre otros aspectos, ¿no?, que van a ser temas de debates permanentes. Ya se introdujo y ya esto pues está en la palestra y ahora vendrán los artículos, las reacciones, los planteamientos de cada partido político, que bueno, eso es parte del debate democrático y así es como debe ser. Pero en la medida en que estas propuestas se puedan hacer mediante legislaciones aparte, si es porque no tienen vínculos directos con alguna disposición constitucional, es preferible no modificar la Constitución y derivar esto hacia una nueva legislación. Porque yo insisto que, ¿cuándo hicimos la última reforma constitucional? ¿En el 10?
sea, una década y algo. En otros países pasan varias décadas sin que haya reformas constitucionales. Obviamente, enmiendas constitucionales son más ligeras para prever una situación quizás de emergencia muy importante. Ahora ya una reforma constitucional es más profunda y hasta más peligrosa, porque cuando se abre la Constitución a ser reformada, muchos intereses políticos y económicos se mueven para tratar de insertar ahí ideas que puedan beneficiarle o que puedan crear privilegios, en fin, o tratar incluso de modificar las esencias constitucionales, que es lo más peligroso. Y hay que mantener fundamentalmente en una constitución sus esencias. Usted puede modificar, pero la Constitución en sus esencias de qué somos, qué Estado es que constituimos y cómo lo constituimos, cómo está estructurado, cómo pensamos, todo eso está ahí, desde la Constitución de 1844. Se habla, por ejemplo, la Constitución de Moca de 1800, bueno, la Constitución Dominicana que fue modificada en Moca, pero es la de 1844, con amplias reformas liberales que se introdujeron, pero no es que hay una Constitución de Moca. Lo que hay es la Constitución de 1844 del 6 de noviembre, votada en San Cristóbal, modificada en Moca, aquí en la capital, en fin. La Constitución del 2010, que fue muy amplia reforma, no es la Constitución de Leonel Fernández y de la capital. Es la Constitución de 1844, modificada ampliamente en el 2010. Por cierto, muy garantista y muy democrática y muy amplia, porque además se le introdujeron nuevos derechos. Por ejemplo, ahí está establecida en la Constitución del 10 la parte medioambiental y otros derechos, porque las sociedades van avanzando, se crean nuevas situaciones que tienen que ser previstas por la Constitución y por las leyes de la República, y hay que irlas adaptando. Pero insisto en que en la medida en que no tengamos que modificar la Constitución y que podamos ir resolviendo los problemas con una legislación adjetiva, códigos, las leyes electorales, en fin, si no hay esa conexión constitucional y puede obviarse, es lo preferible. Para ver si dejamos atrás el que por cualquier quítame esta paja, como dice la gente, por cualquier tontería, por cualquier deseo, querramos modificar la Constitución, que es un vicio dominicano, de la democracia dominicana, modificar la Constitución. Bueno, eso, por otro lado, vamos a ver. Dice Luis José Bonilla, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, que el sector de zonas francas es el idóneo para la estabilidad económica y social de República Dominicana. Es verdad, no diría que es el único, pero es un sector muy importante, al que debemos darle apoyo y diversificarlo lo más que se pueda. Y es un mecanismo que es el que está más abierto y con mayores posibilidades para las inversiones. Dependerá del esfuerzo de cada país, de la habilidad, de los contactos, del trabajo, de la imaginación, del conocimiento de cómo está el mundo y dónde están los nichos de posibles inversiones, porque todo eso no es cuestión de que yo quiero que vengan las inversiones, hay que hacer un trabajo técnico y desarrollarlo. Eso es un trabajo. Por ejemplo, Andrés Oppenheimer, que es el
destacado periodista argentino. El otro día publicó un artículo que yo leí y el artículo hay que leerlo porque él dentro del artículo es que hace el planteamiento. A simple vista uno no se da cuenta de qué es lo que él está planteando. Pero él dice que los países de América Latina deberían hacer un esfuerzo para atraer inversiones de la China. Porque como hay ese debate y ese conflicto entre Estados Unidos y China, hay muchas empresas de Estados Unidos en China que si encuentran en otro país las condiciones para establecerse, les es más conveniente, y sobre todo en América Latina, y mucho más en la República Dominicana, por la cercanía con el mercado estadounidense y las facilidades por los convenios que hay entre República Dominicana y Estados Unidos para las exportaciones. Ahora, ¿quién le dice a esas empresas que aquí hay las condiciones o los invita a que vengan? Los incentiva a que vengan. ¿Qué comisión, qué contactos, qué trabajo se está haciendo en ese sentido? Andrés Oppenheimer dice, y da incluso datos interesantes, de la cantidad de recursos que pudieran fluir hacia estos países si se hace eso. Estoy buscando acá el dato para darlo antes de continuar, de terminar ya este comentario. Dice él, un artículo sobre los pronósticos para América Latina en este año 2022, porque él dice que los pronósticos son para llorar, se refiere a la pandemia, sus efectos dramáticos con la pobreza que ha crecido, la economía que se ha caído, la desigualdad que ha aumentado. Dice, bueno, los pronósticos son para llorar. Dice, sin embargo, hay que hacer un trabajo. Y él dice que uno de esos trabajos es, precisamente, él se apoya en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Muestra que si América Latina reemplazara tan solo el 10% de las exportaciones de China a Estados Unidos, la región ganaría 70.000 millones de dólares al año. Y lo que es más, eso podría lograrse exportando bienes que América Latina ya está produciendo, como autopartes, televisores, etcétera. Y yo diría en el caso dominicano, hasta insumos médicos. Entonces, es un asunto de estrategia, de imaginación, porque posibilidades hay, pero hay que hacer el trabajo. Quiere decir que sí, y muchas de estas empresas que están en China, que pudieran venir a la República Dominicana para exportar hacia los Estados Unidos, son tipo zona franca, o pueden insertarse en los parques de zonas francas o parques industriales de exportación. De manera que he ahí una idea interesantísima que la he mencionado varias veces para ver si nos animamos a hacer un trabajo en ese sentido. Hemos terminado el espacio para los comentarios. Pasaremos a nuestros segmentos de hoy jueves, de salud, por ejemplo, lo que significa que esta revista informativa continúa. Adelante, señor director.